Buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, esta semana se presentaron varios proyectos de infraestructura, de medio de transporte público en el Estado de México. En la semana se presentó el proyecto del tren México-Toluca, después el ramal del tren suburbano que llegará hasta el aeropuerto Felipe Ángeles, y hoy el trolebús hacia Valle de Chalco. Presidente, aprovechando que están Comunicaciones y Transportes, también el gobierno del Estado de México, si nos pueden compartir detalles acerca de qué empresas están a cargo de las obras, por ejemplo, del trolebús y también del tren suburbano. Preguntar cuál será el costo para el usuario. Haciendo un poco de memoria, presidente, usted conoce muy bien cómo fue el proyecto del tren suburbano. Cuando fue jefe de gobierno tocó firmar acuerdos y proyectos con el gobernador Arturo Montiel, con el presidente Vicente Fox en ese momento, usted como jefe de gobierno. El tren suburbano se inauguró en 2009, ya con Felipe Calderón en la presidencia, Peña Nieto en el gobierno del Estado de México. En 2008 se inauguró. En 2009 el tren suburbano tuvo un accidente, nada más que llama la atención que en ese momento no hubo partidos de oposición que le diera respaldo a los decenas de usuarios que resultaron lesionados, porque hoy a la fecha se habla de que pasajeros del tren suburbano que tuvieron el accidente en 2009 nunca fueron atendidos. Pero también el tren suburbano fue concesionado a una empresa española. El transporte público en el Estado de México es costoso, a diferencia del transporte público en la Ciudad de México. Hoy el gobernador del Estado de México nos comparte que cuando termine la obra del trolebús estará a cargo del servicio de transporte público de la Ciudad de México. También por eso llama la atención por qué será el sistema de transporte de la Ciudad de México y no el gobierno del Estado de México. ¿Cuál será la tarifa? ¿Por qué esta logística? Si nos puede compartir esos detalles de costos, detalles de construcción, qué empresas, cuánto costará el boleto del tren suburbano, también porque el costo del transporte público hacia los aeropuertos, no solamente en México, sino en el mundo, tiene un costo superior por operación, por logística. Incluso el Metrobús que va de Buenavista hacia el aeropuerto de la Ciudad de México tiene un costo diferente al resto de la operación del Metrobús. Preguntarles cuál será el costo de este ramal cuando esté operando el tren suburbano, también el trolebús, y los detalles que nos puedan compartir acerca de construcción y empresas que están participando. Y presidente, su reflexión acerca de que el suburbano terminó siendo concesionado a una empresa española y ahora el tren suburbano con este ramal, ¿quién lo operará? Bueno, le vamos a pedir a Jorge Mendoza de Banobras, que nos está ayudando en esto, que él nos explique sobre los costos en el transporte. Y Alfredo, si quieres, también puede informar. Yo solo comentarles que en todos los casos van a haber ahorros. Va a costar menos el pasaje. En todos los casos. Es para beneficio de la gente, que bajen los costos, que sea más eficiente el servicio, que se ahorren tiempos. Eso es lo que puedo decir. Pero más a detalle, Jorge puede explicarles y también por qué se va a manejar este sistema, o el caso del tren suburbano de Toluca y también el trolebús con el metro, porque lo que se busca es ya integrar y tener una sola empresa. La Ciudad de México, pues es el Estado de México y es la ciudad. Yo creo que deben de tener hasta la misma población el Estado de México y la ciudad, o a lo mejor tiene más el Estado de México de lo que es la Ciudad de México, la gran Ciudad de México. Entonces, se tiene que buscar la integración y pues no son los límites territoriales
los que deben de decidir sobre los servicios públicos. Ni modo que nos divida una calle o una avenida. No, esta es una gran ciudad que tiene que ver con el Estado de México y que tiene que ver con la Ciudad de México. Y hemos llegado a acuerdos, que esto es algo también a destacar, entre gobiernos que tenemos orígenes distintos en cuanto a nuestras organizaciones políticas, partidistas. Y este es un ejemplo de cómo sí se puede trabajar de manera coordinada, más allá de las banderías partidistas. Eso que estamos viendo es una cosa ejemplar. El que el gobierno de Alfredo del Mazo esté trabajando con la maestra Delfina, que va a desempeñar el cargo de gobernadora del Estado de México. Entonces, es muy importante. Y lo mismo, la coordinación con el gobierno federal. A ver, Jorge, si puedes, o Alfredo. Gracias. En el caso de las obras de transporte que están haciendo en el Estado de México y que compartimos con la ciudad, yo diría primero, hay más de 3 millones de viajes diarios que se hacen entre el Estado de México y la Ciudad de México, es decir, pues es la zona metropolitana con más movilidad que hay en todo el país, ¿no? Se estiman cerca de 22 millones de habitantes en lo que es la zona metropolitana, el centro del país, y de ahí la importancia de hacer estas obras de conectividad, estas obras de transporte masivo, las obras de carreteras también que se están haciendo para disminuir los tiempos de traslado y también disminuir los costos de traslado. En todos los casos, en el tren México-Toluca, en el trolebús, en el suburbano, en fin, en todos, lo que se busca es ahorrar tiempo y ahorrar costo para los usuarios. En el caso particular del trolebús, que es la obra que estamos llevando a cabo como gobierno del Estado y que mencionamos hace un momento, la inversión estimada para llevar a cabo toda esta obra hoy en día está en 7,500 millones de pesos. Eso es lo que sería la obra civil. Aparte vendría la inversión que hay en los autobuses, en los medios de transporte, más la otra parte de la terminal de la estación Santa Marta, que está haciendo la Secretaría de Comunicaciones, pero el caso de la obra civil que está llevando a cabo el gobierno del Estado son cerca de 7,500 millones de pesos. Es una inversión muy importante y con un beneficio alto en cuanto a la disminución de tiempos, ¿no? Como lo veíamos de prácticamente 2 horas a 44 o 33 minutos inclusive. Segundo tema, ¿por qué la operación con la Ciudad de México? Lo que se busca aquí pues, es que haya una mejor intercomunicación entre los sistemas de transporte del centro, de la zona metropolitana. Esto es hacer más ágil y más pues, integrado lo que es el sistema metro, el trolebús, el cablebús, el mexibús, el mexicable, es decir, todos los transportes. Hoy en día ya el medio de pago que tenemos en algunos de los sistemas de transporte masivo en el Estado de México es compatible con los de la Ciudad de México y la idea es que acabemos haciendo una red integral en donde con un mismo medio de pago se puedan pues comunicar o subir todos los sistemas de transporte. Tercero, en cuanto al tema de las tarifas, todavía no está definido, el tema de las tarifas se está analizando, es una situación que tenemos que analizar con la Ciudad de México en virtud de que el sistema de transporte colectivo, la Ciudad de México es quien va a estar haciendo la operación, estamos todavía en el análisis de las tarifas, pero yo sí podría decir, como lo dice el señor presidente, que lo que se busca es que sea un costo menor para los usuarios. Muchas veces los usuarios para hacer estos recorridos tendrían que pues, utilizar 1, 2 o 3 transportes distintos para poder hacerlo con el costo de esos transportes. Aquí es uno solo y la idea es que cuando comparemos tanto el tiempo de traslado como el costo para hacerlo,
pues sea menor el tiempo y menor el costo de traslado. Ese es el objetivo en todos los sistemas. Y en el caso del trolebús, cuando tengamos ya este análisis, con todo gusto podríamos comentar pues más o menos en qué rangos estarían las tarifas de transporte. Esto sería cuanto al tema del Estado. ¿Qué tal? Buenos días a todas y todos. A ver, tenemos dos trenes de los que quisiera comentar. Está el México-Toluca. Ahí la inversión fue de 97,000 millones de pesos. Esto, como lo comentamos, es un tren de 58 kilómetros. Ahí lo que estamos viendo en las tarifas es que el traslado comparable en autobús puede llegar hasta más de 120 pesos, dependiendo obviamente de la distancia. Entonces, lo que queremos buscar es que la tarifa en este tren sea más barata, adicional a que sea más seguro y más eficiente y más amigable con el medio ambiente. La tarifa la vamos a publicar un poco más adelante. Todavía estamos haciendo el análisis de costos y mantenimientos que va a requerir el tren durante los próximos años, y la tarifa pues va basada en costo y en distancia, y seguramente va a haber una tarifa diferenciada si el traslado es interurbano o si es un traslado más corto, ya sea dentro del Estado de México o la Ciudad de México. Para el tren suburbano, efectivamente existe el suburbano actual de Buenavista-Cuautitlán. Esa ya es una concesión existente que tiene Banobras y está asociado con Omnitren y con CAF. CAF una participación mucho más pequeña. Aquí lo que se decidió es aprovechar toda la infraestructura que se tenía ya dentro de ese concesionario. Se está juntando este ramal a esa concesión y se están aprovechando pues los centros de controles, algunos temas de talleres, se están aprovechando 10 trenes del tren de la Ciudad de México para que también se reduciera el costo, y la inversión total, ya incluyendo la obra que está haciendo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y también la Secretaría de Defensa Nacional, fue un total alrededor de 25,800 millones de pesos. Aquí van a ser 10 trenes. Ahora, para ver los costos de este proyecto, podemos ver el suburbano actual, que varían entre los tramos cortos en 10 pesos y los tramos largos en 23 pesos, ¿no? Vamos a hacer un análisis, obviamente, del trazo completo, va a haber un costo diferenciado, pero debería de estar en línea con estos costos que ya tiene el suburbano actual. También estas tarifas están siendo revisadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y se van a dar a conocer de igual manera antes de que entre en operación este tren. Ahora, este tren pues es muy importante porque estamos esperando que alrededor de 58,000 pasajeros se puedan estar trasladando cada día al aeropuerto, va a ser utilizados, y tenemos que ser competitivos en precios, y vamos a buscar que en todo momento los costos de mantenimiento y los costos de reparaciones y de administración sean muy competitivos para darle una buena tarifa a todos los usuarios. Sobre este último tren suburbano, ya existía la empresa, como tú lo mencionas, y se tienen las estaciones y la infraestructura de lechería a Buenavista. Entonces, lo que se está construyendo nuevo, incluso ya el tramo del aeropuerto lo dejaron concluido los ingenieros militares. Son 8 kilómetros, ya está terminado. La entrada al aeropuerto. Y se están haciendo 23, 15 más de donde concluyó el trabajo de los ingenieros militares hacia Lechería. Y ya se tiene pues todo el tren desde el aeropuerto a Buenavista, que se calcula un tiempo de traslado 39 minutos desde el centro de la Ciudad de México a el aeropuerto Felipe Ángeles. Y desde luego los costos van a ser menores,
y se están abriendo nuevas estaciones también en esta zona por la que pasa el tren. Estas obras las tenemos que terminar a más tardar en marzo del año próximo, para que tengamos también tiempo de consolidar su operación. O sea, estás pensando terminar en marzo el tren Toluca, Ciudad de México, aun cuando una primera etapa, un primer recorrido de 4 estaciones, lo vamos a inaugurar el día 14 de septiembre. Y se está trabajando en todo el tramo hasta Tacubaya. Se va avanzando. En marzo tiene que quedar terminado todo para iniciar ya periodos de prueba y que podamos a finales de septiembre, que concluye la administración, ya tener operando este sistema, probado, funcionando. Es lo mismo para el tren Felipe Ángeles Buenavista. Incluso ahí yo espero que antes de marzo, porque tiene menos complejidad constructiva. Ahí lo que aplica es el 7 por 24. Es decir, 7 días, 24 horas de trabajo. O sea, más turnos para avanzar. Pero lo mismo. ¿Sí? Y en el caso del trolebús, igual. En marzo debemos de estar inaugurando. El Tren Maya, hoy voy para allá. Aquí en total estamos hablando de 200 kilómetros. Claro, una población de 22, 23 millones de habitantes. El Tren Maya son 1,554 kilómetros. Y lo vamos a inaugurar en diciembre, para que también se vaya consolidando la operación, de modo que en septiembre que termine ya esté funcionando, operando. El transísmico igual, el tramo de Tapachula a Ixtepec, el de Salina Cruz a Coatzacoalcos, que ese tiene que estar terminado en septiembre de este año. Yo espero que ya empecemos a transitar con un tren de pasajeros de Salina Cruz a Coatzacoalcos en septiembre de este año. Y la línea de Coatzacoalcos a Palenque a finales de año, a más tardar en marzo del año próximo. En el caso de Jalisco, ya se terminó un tren, está en construcción otro, que vamos también a alcanzar a inaugurar la obra civil. No nos va a dar tiempo, posiblemente, de ver la operación, aunque se puede, si se trabaja más, ¿no? En eso estamos, pero sí, sin duda, así como hablamos del rescate de Pemex y del rescate de la industria eléctrica, es el rescate que se está llevando a cabo de los ferrocarriles, de los trenes de pasajeros, en todas sus modalidades, que llevaban años, décadas, sin
funcionar, porque se cancelaron los trenes de pasajeros y quedaron solamente en el país los trenes de carga. Entonces es una etapa nueva. También hacia adelante tienen que pensar los que nos van a relevar en continuar, no descartar el tren a Querétaro, no descartar el tren a San Luis, no descartar el tren del norte, tanto a Tamaulipas, a los límites con la frontera norte, como el tren para Guadalajara, Sinaloa, Sonora, hasta Mexicali y Tijuana. Hay que volver a construir trenes. Eso también tiene que ver con la protección de la naturaleza, con evitar el cambio climático. Hay mucho menos contaminación. No se debieron abandonar los trenes. En Europa siguen funcionando los trenes, en Asia siguen funcionando trenes de pasajeros. Fue muy irresponsable. Acabamos de cumplir, bueno, este año, creo que en octubre de este año se cumplen 150 años de la inauguración del primer tren de pasajeros de la Ciudad de México a Veracruz, que lo empezó el presidente Juárez, fallece, y el que lo inaugura es el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. 150 años. Y a partir de entonces, a todos lados, o sea, en el Porfiriato, una gran fiesta. Bueno, cuando inauguraron este tren de la Ciudad de México a Veracruz, fue el presidente Lerdo, con todo el gabinete en el tren, el cuerpo diplomático. Fue todo un acontecimiento. Cuando llegó el tren a Guadalajara en la época de Porfirio Díaz, una fiesta en Guadalajara, en Jalisco. Luego, cuando se inaugura el tren del sureste, de los que me acuerdo, por las crónicas, fiesta. El que hace la crónica es Salvador Novo, 1950. Los trenes. Tiene una gran tradición, está vinculado el ferrocarril a la historia de México. Siempre yo recuerdo que el finado Gili, historiador, decía que la revolución mexicana se había hecho a caballo y en tren y a caballo. Y sí, porque cuando la revolución estaba comunicado todo el país con trenes de pasajeros. Las fotos de Casasola y todas las fotos de la revolución son los trenes. La división del norte se manejaba con trenes que comandaba el revolucionario del pueblo, Francisco Villa, y todo eran los trenes. Y llegan los tecnócratas y en un abrir y cerrar de ojos acaban con los ferrocarriles de pasajeros, y por eso es muy importante lo que está pasando ahora.